Nacional, donde colaboró en la selección y organización de los acervos industrial, bibliográfico y fotográfico. Como parte de su trabajo, en este equipo realizó diversos trabajos de investigación para la realización de celularios y guiones de atención al público, es decir, trabajo de museografía. En el año 2000 puso en marcha el proyecto de historia oral titulado Los que sellan la plata, el cual recoge los diversos testimonios de mucho interés para la numismática, sin duda alguna, de trabajadores jubilados de la Casa de Moneda de México. Posteriormente, en el 2005, publicó en el libro La acuñación en México, 1535-2005, el capítulo Tradición y Modernidad, la Casa de Moneda entre dos siglos. En 2007, estuvo a cargo de los servicios educativos e inició la serie de cuadernos del museo que recoge los resultados de trabajos de investigación del personal del Museo Numismático Nacional. En 2014 se hizo cargo de la jefatura del acervo numismático hasta el momento de su jubilación en mayo de este año. Nos da mucho gusto recibir a don Salvador García Lima y le pedimos por favor que se acerque para entregarle un reconocimiento a nombre de la Sociedad Numismática de México. Doy lectura al reconocimiento. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Salvador García Lima por su invaluable aportación a la numismática mexicana y a su difusión. Ciudad de México, a 8 de julio de 2019. Muchísimas gracias. Pediríamos que te retires para pasar al siguiente punto. El siguiente punto de nuestro orden del día es la conferencia La Casa del Apartado, un sitio para la numismática mexicana, a cargo de nuestro homenajeado del día de hoy, don Salvador García Lima. Salvador, pues, te dejamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ahí está bien. Muy bien, muchas gracias a la Sociedad Numismática de México por la invitación a esta asamblea y por el reconocimiento entregado. Pues sí, mi nombre es Salvador García Lima, yo me formé como obrero de la Casa de Moneda de México, ingresé en el mes de agosto de 1980 directamente a la producción de las monedas. A lo largo de esos 20 años pues tuve la oportunidad de conocer los métodos de producción, tanto en el área de acuñación como en el cospeleo, es decir, la fabricación de los cospeles, y posteriormente en trabajos de contabilidad en las bóvedas de la casa, principalmente en la bóveda de producto terminado. Posteriormente, en 1999, pues me integro al equipo que estaba organizando el Museo Numismático Nacional, y me parece pues es el punto principal del tema de esta charla. Haremos una breve semblanza histórica del sitio del apartado y también iremos viendo paso a paso las circunstancias que llevaron a este espacio, apartado 13, a estar de manera indisoluble relacionado con la numismática mexicana. La ubicación de la casa, bueno, pues la mayoría lo conoce, es básicamente al centro de esta manzana. Para el siglo XVI este predio marcaba o delimitaba el extremo norte de la traza de la ciudad española y fue colocada ahí debido a la naturaleza de los trabajos que implica la separación del oro de la plata. Como muchos de ustedes saben, pues hacia finales del siglo XVI vino a quedar de manifiesto la insuperable calidad de la plata novohispana, al extremo de que la composición química de la mayoría de las platas extraídas pues contenía diversas cantidades de oro. Entonces, en diversas minas o en diversos centros de producción minera comienza a hacerse de manera libre este proceso de apartar el oro de la plata.
y va a ser hacia mediados del siglo XVII que la corona española va a decidir crear el puesto de apartador general del oro y de la plata de la Nueva España y someterlo a subasta. Va a adquirir para sí el título de apartador un señor de nombre José Retes, quien lo va a ejercer de manera exclusiva. El oficio, como se acostumbraba por entonces, pues era a perpetuidad, era heredable, vendible, etc. Para ello destina un predio, que es el que vemos ilustrado aquí en este plano de Ignacio Castera. El mapa es del siglo XVIII y muestra ya algunas adiciones que se habían hecho al terreno. Básicamente, esta zona ya se había agregado en 1772 para la época del plano. En esta diapositiva vemos la distribución y lo caótico de la organización de los espacios del apartado. El apartar metales para la época supone la fabricación de agua regia, es decir, ácido nítrico, y la fabricación también de recipientes de vidrio. Es interesante mencionarlo, la Casa del Apartado es uno de los primeros establecimientos autorizados en la Nueva España para la fabricación del vidrio. Vemos las estructuras que ven ustedes de forma circular son los hornos empleados tanto en la fabricación de vidrio como en la destilación del agua regia, y vemos que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el perímetro de toda el área. Entonces es un sitio bastante caótico. Este es el frente y esta es la entrada original del apartado para esta época, todavía para el siglo XVIII. En esta diapositiva vemos la parte alrededor del patio en su nivel alto, que está destinado justamente a la parte habitacional de la casa, es decir, los apartadores debían de vivir dentro del establecimiento, y aquí vivieron obviamente pues la familia de José Retes, y posteriormente cuando la compran para sí, la familia Faguaga. Este óleo del siglo XVIII nos muestra una escena familiar, los vemos muy devotos, en actitud muy devota frente a la Virgen de Aranzazú, y vemos a quien adquiere para la familia a don Francisco de Faguaga. Atrás de él está su hijo, Manuel Cayetano Faguaga, quien va a heredar el puesto a la muerte del primero. Y curiosamente aquí encontramos un personaje muy importante para la minería mexicana, don Manuel del Aldaco. Él es yerno de don Francisco, es el esposo de la hija mayor de Faguaga. Ellos habitan también en estas habitaciones. Se discutía hasta hace muy poco si la habían ocupado ellos también como casa habitación, y el año pasado pudimos comprobar, viendo algunos registros de bautizos en la parroquia de Santa Catarina, que efectivamente la familia Faguaga deja registrado como su casa habitación el apartado, así a secas. Ellos van a perder el apartado en el año 1778, cuando la corona española decide incorporar el apartado a la Real Casa de Moneda. Sin embargo, ellos se van a quedar con un título nobiliario que se les había otorgado un poco antes, que es un marquesado, y se les indemniza generosamente por la recuperación del control del apartado, con 100,000 pesos de la época, seguramente suficientes como para encargarse una humilde vivienda en la primera calle del Reloj, que es la que conocemos justamente como la casa del Marqués del Apartado. Una vez formando parte de la Real Casa de Moneda, el apartado pues se encuentra ya en condiciones deplorables, de modo que se hacen necesarios ciertos trabajos de reorganización. El principal de ellos se da en 1808, ya en las postrimerías del régimen colonial, y corren a cargo de Manuel Tolsá. Él es el autor del impresionante especie que vemos ilustrado a un lado,
en el que sobresalen dos grandes cimborrios que vemos en la parte de arriba, equipados ambos, tenían un poco más de 8 metros de altura sobre el nivel del techo, un poco más, y se extendía hasta más de 10 metros con los dispositivos que vemos aquí, que estaban fabricados en hojalata y que eran una suerte de ventiladores atmosféricos, para que en este local se pudieran realizar las labores de beneficio de todas las tierras que generaba el apartado. Ese es este espacio. Los que conocen el museo pues lo conocen como la gran sala de fundición. Podemos ver los enormes tragaluces que quedaron a resultas de desmontar los cimborrios en el año de 1897. Hay otra intervención de Tolsá también, se encuentra sobre la fachada de la calle Apartado. Son estas fuentes que tenían como propósito brindar agua potable a la población aledaña al Apartado. En particular, en este arco de aquí se conserva aún la inscripción que dice: en obsequio del público, el apartador general, y está fechado en 1811. Se conservan esas estructuras, se desconocía el resto. Esto fue recuperado apenas en el año 2014. Y lo único que se tenía conocimiento era del arco de la fuente. Afortunadamente hoy está recuperado y se pueden observar desde la calle de Apartado. Viene después un periodo que va de 1822 a 1842, en el que el Apartado paga las consecuencias de la Guerra de Independencia. Ustedes saben que en 1811 el virreinato accedió y la corona accedió al establecimiento de casas de moneda provisionales en los principales centros de producción minera. Estas casas de moneda provisionales incluían también el funcionamiento de apartados, de tal manera que para 1822 ya nadie traía a nadie a apartar plata al apartado, y entonces la casa es prácticamente abandonada. No del todo. Hoy se sabe que en este periodo, que va del 22 al 42, se siguieron realizando tareas marginales, utilizando principalmente los hornos de fundición de este local. Se hicieron algunas fundiciones de cobre con propósitos militares principalmente. Este periodo en el que el Estado mexicano no controla la actividad de apartar va a ser aprovechada por el genio empresarial de don Lucas Alamán. Él había viajado por Europa durante la Guerra de Independencia y en Francia se había apropiado de nuevas técnicas de apartado, técnicas mucho más eficientes que las que se usaban en la Nueva España. En la técnica colonial, las barras apartables eran aquellas barras de más de 30 kilos que tuvieran un mínimo de un marco castellano de oro disuelto en la plata, es decir, 230 gramos. Las barras que no contenían ese mínimo se consideraban inapartables y se enviaban así a monedar a la casa de moneda. La técnica que trae de Francia Lucas Alamán hace perfectamente apartables aún estas barras consideradas inapartables en la colonia. La imagen nos muestra, es interesante, porque en este edificio, que está, como vemos, a un lado de la fuente del Salto del Agua, es justamente donde operó el apartado particular de Lucas Alamán. La zona en esa época, siglo XIX, se llama el Campo Florido todavía. Entonces, en este edificio que les acabo de mostrar, funcionó el apartado de Lucas Alamán. Al cierre del mismo, en 1842, el edificio se convirtió en los famosos baños del Jordán, que es el propósito con el que lo vemos aquí. Incluso el tanque elevado tiene el título del establecimiento. Va a funcionar hasta el año 1842, porque en ese año Antonio López de Santa Anna decide restablecer el apartado como un monopolio del Estado, y le va a encargar la reconstrucción de la casa a don Lorenzo de la Hidalga. Él es el autor del patio central, que se puede admirar el día de hoy perfectamente restaurado en el Museo Numismático Nacional, y una de las pocas obras que se mantienen en pie del arquitecto.
Siempre ha sido de la opinión personal de que tenía muy mala pata el ingeniero, el arquitecto de la Hidalga. Muchas de sus obras desaparecieron productos de sismos o de proyectos inacabados, etc. La placa que se encuentra en el descanso de la escalera principal pues da memoria del hecho del restablecimiento y la reedificación de la casa. La casa se va a reinaugurar en el mes de julio, 16 de julio de 1843, con el título de Apartado General de la Nación. Entonces, con motivo del cierre del apartado del Campo Florido, el decomiso de los aparatos de Lucas Alamán y la reapertura de la casa de apartado, el magnífico espacio que construye Tolsa en 1808 es convertido en una fábrica de ácido sulfúrico. Acá vemos una de las impresionantes cámaras de ladrillo en su exterior y de plomo en su interior, donde se destilaba el azufre para producir el ácido sulfúrico, que es el eje de la nueva técnica que trae Alamán. Es una foto importantísima que, como ven, es propiedad de la Casa de Moneda de México, es parte de su fototeca. Lo mismo que la siguiente, donde se ve con más claridad la impresionante cámara de destilación. Aquí vimos los carros tanque que se usan para llevar el ácido a la sala del apartado, que curiosamente va a ser la misma en donde se realizaba el apartado en el siglo XVII. Los que conocen el museo la pueden visitar hoy como la sala del apartado, y es la sala que se utiliza como de usos múltiples. Estas dos fotos son de una gran importancia histórica, dado que son las únicas que se conservan de la actividad de apartar el oro de la plata. Vemos en las dos, pero en la de abajo con mucha mayor claridad, las tinas de plomo que eran llenadas hasta el borde de ácido sulfúrico, y aquí en esos travesaños que vemos aquí, no sé si alcanzan a apreciar unos ganchos. Esos ganchos están soportando los lingotes de plata, que van a ser completamente disueltos en el ácido. Este ácido después se va a bombear hacia unas cámaras de recuperación, en donde se va a aplicar un segundo proceso, poniendo esta solución ácida en contacto con sulfato de cobre, para propiciar la precipitación de la plata ya en estado puro. Entonces, podemos ver incluso cómo los muros del local están completamente forrados de plomo, para que puedan resistir el efecto de los vapores generados por la disolución de las barras de plata. Estas fotografías hoy sabemos que fueron tomadas por un fotógrafo anónimo todavía, para la publicación de un reportaje en la revista El Mundo Ilustrado de septiembre de 1896. La fototeca de la Casa de Moneda las conserva en perfecto estado. Algunos años después del restablecimiento del apartado, es que se concreta un proyecto iniciado en 1846 por ese señor, don Mariano Paredes, presidente de la República. Él llega al poder por medio de una revuelta armada que tuvo que ser financiada de alguna forma, y se sospecha que ese financiamiento estuvo relacionado seguramente con la concesión de la operación del apartado y de la Casa de Moneda a ese señor John Temple. Es este personaje de aquí. A un lado está su esposa, Rafaela Cota, y este señor de aquí es su yerno, es Gregorio de Ajuria, un español. Curiosa y misteriosamente no aparece en la fotografía la esposa de don Gregorio, que es Francisca Temple, que va a ser la persona que va a detentar el control de la Casa de Moneda y del apartado hasta el año de 1894, cuando le sea cancelado por el régimen de Porfirio Díaz. Es entonces esta compañía de Temple la encargada de realizar el traslado de la Casa de Moneda de su local centenario, de 3 veces centenario de Moneda 13, hacia el apartado 13 también. Y
lo más importante de ese traslado es que se va a abandonar la vieja maquinaria de hierro y de madera que funcionaba mediante la esclavitud de muchas mulas que hacían girar ejes verticales para poner en funcionamiento todo un ingenio, todo un engranaje, sustituyéndolo por la energía de vapor. Aquí esta foto también es de una gran importancia histórica. Aquí vemos, aunque no se alcanza a ver completamente, la gran máquina de vapor que genera la fuerza motriz, y vemos la enorme polea que va a poner en funcionamiento todo un sistema de ejes de transmisión para poder darle movimiento a las máquinas que se instalan a partir de 1848 y que duran en un periodo de prueba de aproximadamente 2 años para comenzar a acuñar en el mes de mayo de 1850. Con este traslado de la casa de moneda a apartado, es que comienza a perfilarse cuál va a ser el destino de este inmueble histórico, es decir, quedar asociado a la numismática mexicana, al convertirse pues en la cuna de las monedas mexicanas. El año de 1895 es muy importante para la acuñación en México. Desde un año antes el régimen de Porfirio Díaz había comenzado a hacer las maniobras necesarias para que en este año quedaran canceladas la mayor parte de las concesiones otorgadas a lo que llamamos casas de moneda foráneas y volver a concentrar la producción numismática en la Casa de Moneda de México. Entonces este señor, don Porfirio Díaz, decreta en el año de 1895 que queda a cargo de la Casa de Moneda de México la formación de un museo numismático, la conservación de matrices que no estuvieran en uso y en general la de todos aquellos objetos que por interés histórico o por mérito artístico deban ser conservados, y menciona también razones de seguridad por temor de falsificación. De tal manera que entonces son justamente los herramientales, ellos los que le dan un primer impulso a la necesidad de conservar, de tener un museo numismático en la Casa de Moneda. Si se dan cuenta, aunque no lo dice aquí explícitamente, pues se entiende que el concepto de museo pues debe estar impregnado completamente del pensamiento museístico de la época, que se limita a gabinetes de exhibición. El decreto es letra muerta, por lo menos hasta el año de 1908, en que ya tenemos un indicio de que se está haciendo trabajo para alcanzar la formación de un museo numismático. En 1908, el cónsul mexicano en Hamburgo informa que está por salir a la venta la colección Pulex y le informa a don Manuel Fernández Leal, para entonces director de la Casa de Moneda, que la sección mexicana de la colección es muy interesante, que alberga más de 1500 ejemplares de distintas épocas, y lo interesa para que don Manuel Fernández Leal promueva la compra de la colección. Al final no se va a concretar, pero sí se van a hacer de la sección mexicana de la colección, que está constituido de 1711 piezas. Este texto que estamos viendo ahorita en la diapositiva se encuentra en la memoria de la Casa de Moneda del año 1909-1910, está firmada por Miguel de Mendizábal, director de la Casa de Moneda en la época, y ahí también nos da la noticia de que, aparte de la sección mexicana de la colección Ules, se habían comprado también una serie de monedas norteamericanas de nuevo cuño. Y al final está lo que hace interesante el texto, dice: monedas y medallas que han aumentado notablemente las que existen en esta dirección destinadas a un museo numismático. Es decir, que de alguna manera que desconocemos todavía hasta el momento, pues estaban ya haciendo este trabajo de acopio para poder establecer el museo. Va a tener que pasar más tiempo todavía. El siguiente indicio de la formación del museo lo vamos a encontrar en 1950, a través de los libros de correspondencia que se encuentran en el archivo histórico de la Casa de Moneda. Ahí vemos un intercambio epistolar entre Carlos T. Martínez, director para la época, y Alberto Prado. Ahí él le menciona lo que vemos aquí en el texto, bueno, hace la alusión al álbum fotográfico de una familia, es decir,
ya está considerando el valor histórico de las piezas, pero hace mención de algo muy importante también, sin decirlo explícitamente. Hace mención también a un concepto ya más avanzado del museo, que es la investigación. Dice don Carlos T. Martínez, aparte de sus fines históricos, llena distintas misiones interesantes para la Casa de Moneda como establecimiento industrial, es decir, que ya considera las piezas que se conservan como elementos de estudio. Y esto pues es muy interesante. Luego le menciona que los muebles del museo ya se terminaron y que queda únicamente por montar las piezas. Este museo, no sé si alguien con suficiente edad lo haya conocido, pero para 1968 era un local de aproximadamente 20 metros cuadrados que se encontraba anexo a la dirección de la Casa de Moneda. Era un local bastante simple, los muebles eran bastante voluminosos, pero con grandes cristales en los que se puede apreciar que se exhibe una buena cantidad de monedas y de medallas. Sin embargo, este local no está abierto al público, siempre se manejó como un anexo de la dirección y tenían acceso únicamente invitados especiales de la dirección. Y tenemos que esperar más tiempo todavía, tiene que llegar 1986, cuando en el mes de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley de la Casa de Moneda que separa a esta de la estructura principal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta ese año la Casa de Moneda había sido una dirección general que dependía directamente del oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Con la publicación de esta ley, la Casa de Moneda queda convertida en un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con patrimonio y personalidad jurídicas propias y que rige las relaciones laborales con sus trabajadores por el apartado B del artículo 123 constitucional. Así dice la ley. Pero lo interesante es que en su artículo 5, fracción 7, la ley dice que la Casa de Moneda de México, entre otras de sus actividades, tendrá la administración de un museo numismático nacional. Todavía tenemos que esperar más después de esta ratificación de la creación del museo. Vamos a tener que esperar a que llegue el año de 1992, un año fatídico para mis compañeros trabajadores de la planta de apartado. Seguramente aquí Jorge Huerta, que es un viejo trabajador de la casa, nos acompaña en esta ocasión, pues recordará aquella mañana del mes de octubre de 1992, cuando se pegaron unas listas a la entrada de la planta y les pidieron a todos que pararan actividades y salieran a ver esas listas para conocer los nombres de las personas que habían trabajado hasta ese día en la Casa de Moneda de México, un día de negra memoria para los trabajadores. Ese año se terminan las actividades industriales, va a quedar un número reducidísimo de trabajadores empleados en tareas de escombro, de limpieza. Algunos otros, muy pocos, irán hacia la planta de Legaria, otros a la planta de San Luis Potosí, que se había inaugurado en 1983, pero el edificio se queda industrialmente inactivo. La consecuencia buena de este día negro para los trabajadores pues es que comienzan trabajos de revisión del edificio. Aquí en la foto de la izquierda podemos ver la antigüedad y la diversidad de métodos constructivos que se encontraban debajo de los aplanados, y se da afortunadamente una serie de hallazgos interesantes, como puede ser el caso de esta impresionante cuadra que hoy se puede ver todavía dentro de la Galería Numismática, y una serie de pilares de cantera que se encontraban escondidos entre los muros, entre muros divisorios de una serie de locales que se utilizaban como baños para los compañeros, como comedor industrial, etc. Pero también quedó de manifiesto pues el alto nivel de deterioro que presentaba la casa. Aquí vemos el maderamen que sostenía la parte elevada, que seguía siendo el área habitacional del apartado. Todavía para 1976 en la parte de arriba vivía la familia del subdirector de la casa, el señor Alfredo Meré.
El resultado de todas estas intervenciones que se dan a partir de 1992 se van a completar en 1999 con un primer rescate del edificio. Un rescate, digamos, no tan escrupuloso. Aquí podemos ver el patio central y podemos apreciar que falta la balaustrada de la parte superior. Es decir, que como parte de las diversas intervenciones que se hicieron, pues en algún momento desapareció la balaustrada. Pero quedaron al final, a partir de 1999, unas primeras áreas destinadas a la exhibición numismática. Quizá algunos recuerden esta distribución de las salas del museo. Debo decir que esta primera galería numismática fue instalada sin seguir un criterio estrictamente museográfico. Corrió a cargo de quien para entonces era el encargado del acervo numismático, que se había apropiado de ciertos conocimientos o ciertas técnicas de museo a partir de 1980. La dirección de la Casa de Moneda, bajo la dirección entonces de Napoleón Gómez Urrutia, había comenzado a darle cierta movilidad a los ejemplares de la colección. Es decir, aunque no se contaba con un museo, en ese año comienza a darse movilidad a los ejemplares de la colección. La más sobresaliente de ellas, seguramente algunos aquí la recuerdan, es una exposición en el Museo Nacional de Antropología que se llamó El Mundo de la Casa de Moneda. Después de esta pues va a venir una serie de exposiciones a lo largo y ancho de la República, y esto pues entonces permite que los trabajadores involucrados en esas tareas de montar, de trasladar, pues se vayan haciendo de una cierta habilidad para la exhibición de los ejemplares, y es con esos criterios bastante rudimentarios, empíricos, que se instala la primera muestra numismática a partir de 1999. Seguimos aquí cerrados al público, recibiendo únicamente visitas programadas de grupos especiales, como era el caso de la Sociedad Numismática de México, que visitaban la Casa de Moneda como parte de las actividades culturales de las convenciones, y gente que de alguna manera se enteraba y hacía la solicitud formal a la dirección de la casa, quien tenía que aprobar la visita y agendarla a lo largo del año. El primer año de operación, 1999, tuvimos la exorbitante cifra de 82 visitantes en el año. Ese es otro aspecto de esa primera exhibición. Vemos las vitrinas del lado izquierdo y tenemos nuestra biblioteca del lado derecho. Es una biblioteca muy interesante, formada a partir de libros que se fueron acumulando con propósitos de consulta técnica para la dirección y para la oficina técnica de la Casa de Moneda. Pero comenzaron también las actividades de tipo numismático. Aquí vemos una de las primeras actividades orientadas a este público que nos visitaba esporádicamente. El museo se abría temporalmente al público durante las vacaciones de verano. Eso fue algo que comenzamos a hacer a partir del año 2003. Nos inscribíamos en un programa cultural coordinado por Conaculta, para que los niños de edad escolar pudieran tener opciones culturales a su disposición. Entonces abríamos al público y organizábamos este tipo de talleres. Este taller, por ejemplo, es uno que impartimos a lo largo de 7 años, que se llamaba Introducción al coleccionismo numismático. El gran cambio, el gran salto en cuanto al contacto con el público se va a dar en el año 2015. Ese año, en el mes de mayo, coincidiendo con los 480 años de la Casa de Moneda, se puso a disposición del público una serie de espacios que sí obedecían ya a un plan arquitectónico formal. Aquí vemos la completa reposición de la balaustrada de Lorenzo de la Hidalga, con los mismos elementos ornamentales que lo distinguen. Y es interesante, y es que estas piñas, por ejemplo,
no veo el puntero. Bueno, alternados con los macetones hay una especie de piñas ornamentales. Este es interesante y qué bueno que vino Jorge el día de hoy. Cuando se desmontó la balaustrada original, el papá de Jorge, siguiendo el llamado de su corazón, pidió a la dirección si se le podía obsequiar una de esas piñas y se la regalaron y se la dieron con todo y su pedestal. Eso fue providencial porque Jorge nos lo comunicó posteriormente, nos dijo pues con la pena, pero yo tengo una de esas piñas en mi casa. Entonces se le dio al equipo de arquitectos quienes las mandaron replicar y pues fue la afortunada decisión que nos permitió volver a contar con la balaustrada igualita a la del siglo XIX. Nuestros espacios industriales pues siguen a la disposición del público y eso es muy interesante. Fíjense, cuando yo me integré al equipo del museo en 1999, ya existía la disposición de la dirección de la Casa de Moneda por convertir el espacio en el Museo Numismático Nacional, pero únicamente se dio la disposición, es decir, no había recursos, no había personal capacitado, no había museógrafos, no había historiadores, y todos pues éramos trabajadores de la Casa de Moneda. Se hizo un arduo trabajo de limpieza de las áreas industriales. Después de 1992 en esos espacios comenzaron a acumularse todo tipo de artículos que quedaron después de la producción, de la época productiva, cosas que empezaron a traer de la planta de Legallo una vez que hubo cerrado en 1999, cosas que ya no querían en San Luis Potosí también, se las entregaron a estos espacios, de modo que se fueron haciendo inmensas bodegas. Afortunadamente, entre este equipo de compañeros que nos quedamos para la creación del museo, pues contamos con la figura invaluable de don Esteban Jiménez, un compañero que ingresó en 1943, aprendió todos los secretos del oficio y se retiró en el año 2015 después de cumplir 72 años de servicio. El maestro Esteban fue el que encabezó este equipo y con mucha intuición nos fue diciendo qué objetos debíamos de conservar, qué objetos debíamos de concentrar y quitarlos de la lista. Porque después de 1992, pues como es lógico, en una planta ya inútil, ya improductiva, comenzó la tarea de despojarse de muchísimas cosas. Entonces fueron toneladas y toneladas que se fueron mediante el sistema de venta por kilo a las chatarreras, pero gracias a la inteligencia, a la intuición, al amor que por el espacio tenía don Esteban, pues se logró hacer un muy buen acervo industrial que es el que hoy pueden disfrutar los visitantes en sus visitas al Museo Numismático Nacional. Entonces todos estos objetos, como esas plataformas que son las sobrevivientes del ferrocarril de tracción animal que funcionó en la Casa de Palmera a partir de mediados del siglo XIX, pues pueden ser hoy perfectamente conservadas en su sitio original. Ese es el aspecto que muestra hoy día la sala de monedación. Esta es la batería principal de acuñación y está ahora los espacios industriales perfectamente integrados a los recorridos por el Museo Numismático Nacional. A partir de 2015 también comenzó una actividad que para nosotros nos resultó bastante educativa, que fue el contacto con gente que se acerca por primera vez al coleccionismo numismático. Nosotros les pusimos por título Jornadas de Información Numismática. Fue un esquema de colaboración entre el personal del museo y gente muy entusiasta de la numismática, entre ellos el compañero Amin Tejas, algunos otros que colaboraron muy desinteresadamente para la consolidación de este proyecto, que luego comenzó a ser replicado en otras ciudades. Hoy la Asociación Numismática de Toluca hace lo mismo en el Museo de Numismática del Estado de México. Sé que en Saltillo lo hacen, en Durango lo hacen, y creo que es un modelo que nos muestra el camino que se debería de seguir. Yo agradezco mucho la presencia del maestro Helios, que es el director del Museo Numismático Nacional, porque estoy convencido de que este es el esquema en el que la comunidad numismática
debe de reclamar su espacio en el Museo Numismático Nacional, darle sentido a sus espacios. Fíjense que a partir de 2015 se dio afortunadamente un proceso de profesionalización del personal del museo. De modo que entonces ya comenzamos a contar con la presencia y colaboración de historiadores, de gente después entre esos historiadores que se capacitaron en el tema de la museografía, de la curaduría de colecciones, etcétera, y las cosas se comenzaron a hacer ya con un sentido mucho más profesional de como lo comenzamos a hacer quienes empezamos a trabajar en 1999. Y como parte de esta reorganización del equipo del museo, pues se creó un área de vinculación comunitaria. Lamentablemente esta área de vinculación comunitaria pues sí tendió muchísimos puentes con las comunidades que forman el entorno del Museo Numismático, y tuvimos actos a partir de 2015, comenzamos a tener actos verdaderamente multitudinarios, pues porque se abrió el espacio, por ejemplo, a la comunidad que fabrica ropa de fiesta para los 15 años, para las bodas, que es una comunidad muy importante en el barrio de La Lagunilla. Se hizo una pasarela de moda ahí adentro con la participación de miles de personas. Se les dio espacio a los locatarios de los mercados vecinos, etcétera, pero las actividades de tipo numismático se quedaron fuera de las tareas de esta área de vinculación. Entonces, yo así se los manifiesto. Para mí, mi mayor deseo sería que el Museo Numismático lograra articular esas actividades con la comunidad numismática, con la principal de ellas, que es la Sociedad Numismática de México, y que pudiera darse un sentido pleno a los diversos espacios del museo. De mi parte, pues es lo que quería charlar con ustedes. Vimos los principales sitios históricos que fueron delineando el camino para que la Casa del Apartado 13 pues se convirtiera en un sitio para la numismática mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Sin duda muy interesante la plática, las imágenes, todo. Y ahorita, bueno, cedería la palabra si hubiera alguna pregunta o comentario que deseen hacerle a nuestro ponente. Por favor, el micrófono está a su disposición. Okay. De no ser así, yo tengo una duda, que aprovechando que está aquí el maestro Helios. Todo el acervo fotográfico que ahorita pudimos la oportunidad de ver algunas imágenes, yo creo que sería muy interesante sin duda algún proyecto de tenerlo en línea, de subirlo. No sé si existe alguna posibilidad o lo tengan contemplado, pero sin duda sería muy interesante para toda la comunidad numismática mexicana tener acceso a este tipo de imágenes, o a lo mejor a las más representativas. Más o menos de cuántas fotografías se calculan en el acervo fotográfico. Hay un aproximado de entre 7 y 10 mil piezas de diversas épocas. Las más valiosas son estas que hemos visto. La serie que se utilizó para el reportaje del Mundo Ilustrado son las que vimos aquí, pero hay también otras un poquito más antiguas en color sepia. Están en muy buen estado. Ahí tenemos después una serie con la que contamos nada más con los negativos en cristal. Son aproximadamente 30 imágenes de un gran valor. Ahí sería interesantísimo conocer quién fue el fotógrafo. Fotografías de muy alta calidad. Y esto aparte de las fotografías en formato digital, que son verdaderamente incontables. Entonces sería interesante que el maestro nos dijera si existe algún proyecto para compartir esas imágenes. Si no, bueno, pues podríamos no sé, ¿alguna pregunta? Por favor. Sonido a la curul del compañero. No funciona el micrófono, no frula, pero la pregunta, creo que no puedo perder la oportunidad para hacérsela.
y es, dada su experiencia, que nos pudiera comentar más o menos a grandes rasgos cuál es el acervo que hoy se conserva dentro de las paredes del Museo Numismático Nacional, el acervo numismático propiamente. Vale. Aquí el compañero a mí nos pregunta si tenemos la cifra con la venia del maestro Helios. Creo que no hay inconveniente. Está conformado actualmente, hasta donde yo quedé el 6 de mayo que pasé a jubilación, nos quedamos con aproximadamente 22,000 ejemplares entre monedas y medallas de diversas épocas, y se comenzó también con la incorporación de billetes. Tenemos ya en proceso de registro y de catalogación un aproximado de 2,500 billetes también, de distintos países y de distintas épocas. Y por un acervo importantísimo que, como acabamos de ver en el decreto de Porfirio Díaz, fue lo que motivó su preocupación, y después de haber tomado una determinación en 1895, pues son los herramentales. Se conservan en el museo matrices, punzones y troqueles desde la época colonial, y ahí estamos hablando de un volumen de aproximadamente 15,000 ejemplares, los cuales están en proceso todavía de registro y de organización. Muchas gracias. Sí, felicidades, don Salvador. gracias. La primera vez que visité el museo, en la sala de fundición, tenía un aroma característico, no sé, a años de trabajo, y con la restauración, la limpieza de la pared, como ya en las últimas veces que he acudido, se perdió prácticamente ese aroma. Bueno, no sé que no fue obra de ustedes, pero tenía un aroma agradable a recuerdos, a vivencias. Sí, el espacio de la fundición es por sí mismo un local impresionante, y pues sí, efectivamente, por la magnitud y está de tal manera impregnado de humo y de gases, que el olor sigue siendo característico, sigue impresionando. El aspecto completamente impregnado de hollín, de sus bóvedas, de sus muros, pues nos habla de décadas de intenso trabajo, a pesar de que la fundición funcionó durante 60 años nada más. La fundición se instaló ahí en el año de 1932 y se mantuvo así hasta el cierre de la planta en 1992. Muchas gracias. Gracias. Si no hubiera más preguntas y comentarios, vamos a otorgar el reconocimiento por la plática. A nombre de la Sociedad Numismática de México, otorgamos el presente diploma a Salvador García Lima por su conferencia La Casa del Apartado, un sitio para la numismática mexicana. Muchas gracias.